Gracias por escuchar los podcasts de Radio Nacional. Acceda a todos los programas en rtv.es/a la carta. Solo cuando el túnel está en la más absoluta oscuridad es cuando puede volver otra vez la luz. Estás entrando en el espacio en blanco. Una puerta a nuevas dimensiones de la existencia. Una nueva perspectiva sobre la realidad. Espacio en blanco. Una producción escrita y dirigida por Miguel Blanco. Hola, buenas madrugadas, llegamos a punto de vivir una nueva Navidad en nuestro mundo y a punto de vivir el nacimiento del sol invicto. Es tiempo de misterios aquí en Radio Nacional. Hoy ya comenzamos en directo desde el estudio 101 de la Casa de la Radio, cuando son las 2:08, 1:08 en las Islas Canarias. Un placer para todos nosotros estar de nuevo aquí, juntos, compartiendo este espacio en blanco. Un equipo esta noche formado, con saludo de todo el equipo formado esta noche por Monel Linares y Rubén de Felipe en la parte técnica, Rosa Rodríguez en la locución y producción, Natalia Sotillos en la realización y coordinación, y este que os habla, Miguel Blanco. Un placer, como digo, para todos nosotros estar aquí juntos esta noche, conectados. Nuestra compañera Tere Vilas nos da alguna información de nuestros medios de comunicación. Estos son nuestros medios de contacto. El teléfono gratuito del directo 900-137-137. Nuestro email espacioenblanco@rtv.es. El WhatsApp 633 50 50 11. Y si deseas unirte a nosotros en las redes sociales, Facebook, Instagram y Twitter, teclea eBlanco Radio. Te esperamos. Conecta con nosotros. Con premios, si participas, ya sabéis, redes sociales que controlan Antonio de Varena, Ramón Álvarez y Juan Gómez, que ya están dispuestos para recibir vuestras consultas. Y hay temas interesantes esta noche. Ahí va un avance de lo que os hemos preparado. Esta semana vamos con un tema original, un tanto desconocido y lleno de enigmas. Se le conoce como cápsulas del tiempo. Nos referimos a esos recipientes herméticos que contienen mensajes y objetos del presente destinados a las generaciones futuras. Un argumento apasionante que guarda muchas sorpresas. Seguiremos con una visita entrañable en el programa. Junto a él, trataremos de recordar, poner rostro y forma a los olvidados. Este es el plan de esta noche, diseñado con el único deseo de que disfrutes una semana más de nuestra compañía. El espacio en blanco te da la bienvenida. Ahí están los temas que os hemos preparado y solo nos queda saludar a nuestro primer invitado, Jesús Callejo. Buenas noches, don Jesús. ¿Qué tal, querido Miguel? Muy buenas noches. Un placer estar de nuevo juntos.
Lo mismo te digo, ya sabes que para mí siempre es una satisfacción estar a estas horas intempestivas contigo, porque qué mejor que estar hablando de cápsulas del tiempo en este momento. Sí, señor. Jesús Callejo, bueno, escritora, entendido de la historia esa que no nos cuentan, director de La Escóbula, de La Brújula. ¿Cómo estás? No te preguntaba, vivimos tiempos extraños, ¿verdad? No sé si buenos o malos, pero corren tiempos extraños. Tú lo has hecho. Son tiempos históricos, no son buenos ni malos, todo depende de la perspectiva y sobre todo de la intención que le pongamos a determinadas circunstancias que en principio son adversas, pero como tú bien sabes, las épocas de crisis también son épocas de oportunidades, son épocas de introspección, son épocas para conocernos a nosotros mismos y son épocas para darnos cuenta de que nada es casual. Por lo tanto, si ha llegado esto que llamamos pandemia, por algo será, y ese por algo será lo podemos reconvertir en algo positivo en nuestras vidas, y ese es el deseo que auguro para el 2021. Amén, así sea. Estamos a punto de celebrar el nacimiento del Sol Invicto, mañana o pasado mañana. El nacimiento también de Cristo se celebra también por estos lares, ¿verdad? Comienzan los días a ser un poquito más largos, el Sol empieza a nacer a vencer sobre las tinieblas. Sí, ya sabes que se orquesta alrededor de los dos solsticios dentro del hemisferio norte, que es en el que estamos. En el solsticio de invierno, en el que estamos a punto ya de entrar, será el día más corto, por decirlo así, es decir, la oscuridad gana a la luz, pero a partir de ese momento, poco a poco, la luz va ganando a la oscuridad hasta ese 21 de junio, es decir, ese solsticio de verano, donde nos encontraremos con la noche más corta. Es decir, que ahí al final, una vez más, la luz vence a la oscuridad. Uh-huh. Jesús Callejo, uno de los señores que más sabes de esta historia, como digo, que no nos cuentan, esta noche con nosotros en el programa 900-137-137, el teléfono, y nos vamos a tratar de dar algunos datos de esas extrañas cápsulas. ¿Te parece, Jesús? Me parece muy bien. Ahí vamos con ello. Esta noche tratamos un tema tan interesante como curioso y, por supuesto, lleno de enigmas. El canal de YouTube TexRex nos cuenta algo sobre ello. Cuando éramos pequeños, muchos guardábamos libros, figuras o dibujos que nos gustaban para luego verlos cuando fuéramos mayores. Fíjate que esto se ha hecho también a mayor escala y con mayor margen de años en todo el mundo, llamándose cápsulas del tiempo. Cápsulas del tiempo. ¿Qué son? ¿Cuándo surgen? ¿Para qué se realizan? Comencemos buscando respuestas. ¿Qué es eso, Jesús, de las cápsulas del tiempo? Cuéntame. Bueno, pues es ni más ni menos que una idea que ya forma parte de la Noche de los Tiempos, donde se intenta preservar la memoria de la humanidad, o por lo menos la memoria de un colectivo, ¿no? O de una cultura o de una civilización. De hecho, las primeras cápsulas del tiempo, que no se llamaban así, se enterraban cuando tú construías una nueva ciudad. En los cimientos de esa ciudad colocabas una serie de documentos o de piedras grabadas, ¿no? Que es lo que más se preservaba a la hora de contar cómo se hizo y quién lo hizo, porque ya sabes esa intención que han tenido los gobernantes de que su nombre aparezca en las grandes construcciones. Y ya se habla de estas cápsulas del tiempo en los asentamientos humanos en Mesopotamia, en la actual Irak, donde cada ciudad que se construía, por ejemplo, por un rey de Asiria en el siglo VII a.C., se han encontrado tablillas cuneiformes donde se habla de quién es el que edificó aquella ciudad, a qué dioses estaba dedicado y las características sociales y económicas más importantes del momento. Pero luego ya con el tiempo, poco a poco ha ido derivando en este nombre tan curioso, ¿no? Como es cápsulas del tiempo. Bueno, antes se llamaban bombas del tiempo, pero claro, llamarlos bombas del tiempo parece que no gustaba demasiado, porque parece que iba a explotar en cualquier momento. Pero en definitiva, Miguel, lo que se ha intentado buscar, ya te digo, desde los tiempos más remotos, es dejar testimonio para generaciones posteriores de algo que actualmente estamos haciendo, porque sabemos que la memoria del ser humano es muy débil, es muy selectiva y entonces tiende a olvidarse de cosas. Para que esto no se olvide, se dejan estas cápsulas del tiempo herméticamente cerradas con la condición de que se abran en una determinada fecha, en un año que en muchos de los casos de los que ahora comentaremos, me parece que tú y yo, a pesar de nuestro elixir de la eterna juventud, creo que no las vamos a abrir. Bueno, o sea que no es una historia de ahora. Según los datos que tengo aquí, la primera de la historia aparece en la epopeya de Gilgamesh.
Sí, exactamente. Está considerado un poco que en este poema de Gilgamesh, que está considerado un poco como el poema literario más antiguo de los que tenemos constancia. Bueno, esto rivaliza también con algunos de los textos de los Vedas, ¿no? de los hindúes, pero bueno. Dentro de esa primera obra literaria de la humanidad, como así está considerada, pues claro que en este poema de Gilgamesh, que está escrito en acadio, que está escrito pues en una escritura, ¿no? Pues bastante remota, se habla de unas instrucciones para encontrar una caja de cobre entre los cimientos, una vez más, ¿ves? En este caso de la ciudad amurallada de Uruk. Uruk era una ciudad sumeria que tuvo su apogeo en el 2700 a.C., bueno, pues hay en ese poema de Gilgamesh, que posiblemente sea más conocido por los oyentes, porque ahí se cuenta la historia, no solo de este rey de Uruk, que se llamaba Gilgamesh, sino también la relación que tuvo con Utpanistín, que era un poco el Noé de las sagas sumerias, el que se salva del diluvio y el que le dice a Gilgamesh pues algo que te acabo de comentar ahora. Le dice dónde está la planta de la juventud, la tiene que buscar en el mar y luego pues bueno, ocurre una serie de peripecias porque es un poema pero también es una epopeya. Bueno, pues ahí, a nivel literario, me refiero, a nivel literario sí que aparece descrita esa primera cápsula del tiempo. Cápsulas del tiempo es nuestro tema esta noche, 900. 137 si queréis participar en el concurso y si queréis preguntarnos algo. Vamos dando un pasito más, tratando de descubrir algunas de esas cápsulas, tanto naturales como artificiales. Hay muchos tipos de cápsulas del tiempo. Algunas son artificiales, creadas por el hombre. De construir otras se encarga la naturaleza. El año 79 después de Cristo, el monte Vesubio, el legendario volcán italiano, entró en erupción. Sepultó la cercana ciudad romana de Pompeya, en cuyas calles y casas parcialmente excavadas se han encontrado más de 1000 cadáveres. Se sigue contando a los visitantes que todas las víctimas murieron aplastadas por una avalancha inmensa de piedras. Pero existe un misterio. Pocos cadáveres presentan signos de lesiones o de violencia. Y tampoco sucumbieron a la lava ardiente, que habría tardado una semana en alcanzarlos, tiempo más que suficiente para escapar. La ciudad fue arrasada, pero los cadáveres parecen intactos. Pompeya, la famosa ciudad romana, ¿podría ser uno de los primeros ejemplos de esas cápsulas del tiempo? Cuando uno camina por esas calles en Pompeya y encuentra esos cadáveres allí, parece que como si la naturaleza lo hubiera dejado para que lo descubriéramos 1000 años después al menos, ¿verdad, Jesús? Sí, claro, este es un ejemplo típico de una cápsula del tiempo involuntaria. Evidentemente los habitantes de Pompeya, muy cerca de Nápoles, no hubieran deseado esto. Pero claro, tanto Pompeya como Herculano como el puerto de Estavia quedan preservados gracias a esas cenizas del Vesubio dentro de esa erupción. Como bien se decía, ¿no? No les mata lo que es la lava, les mata los flujos piroclásticos que tienen una velocidad tremenda y prácticamente no les da tiempo a huir de allí. Estamos hablando que en total habría una población de unas 20.000 personas, de las cuales unas 5.000 murieron. Y posiblemente se encontrarán más cosas en adelante, ¿no? Porque falta mucho por excavar. De las 66 hectáreas que tiene la ciudad original, apenas se han descubierto 44. Pero claro, ahí han quedado, ¿no? Han quedado los testimonios intactos prácticamente por las cenizas, ¿no? Que lo fueron acumulando, lo fueron cerrando y lo fueron sellando herméticamente a lo largo del tiempo. Fíjate que esto ocurre en el año 79 después de Cristo, pero cuando se descubre, es decir, cuando se empieza a tener idea de que esto existe, es en el año 1594, cuando el arquitecto Domenico Fontana, pues eso, se tropieza con estas ruinas mientras está cavando un canal. Pero posteriormente, incluso hasta 1748, y ahí tiene que ser el rey Carlos III, el rey de España, el que ordena que se empiecen a dar estas primeras excavaciones. De hecho, ya sabes que la arqueología por entonces no era una disciplina científica, es en ese momento, en el siglo XVIII, cuando
se empieza ya a considerar la arqueología porque se utilizan ya métodos de estratigrafía, en fin, métodos científicos para poder excavar y no destruir muchísimo del material arqueológico que estaba allí depositado. O sea, a partir de ahí, de 1748, cuando se puede hablar ya de esta arqueología más moderna, más actual. Y es gracias a Pompeya, gracias a Herculano. Y claro, las cosas que se han ido descubriendo ahí son asombrosas, porque no solo es estos cadáveres, no solo es las calles prácticamente intactas, no solo son las casas, los domos o incluso los lupanares, donde aparecen incluso también las escenas dibujadas, ¿no?, de las distintas habilidades que tenían las meretrices. Es que el último descubrimiento que se ha hecho, Miguel, que a mí me dejó sorprendido, y ha sido en este año, en el 2020, bueno, pues en uno de esos cadáveres petrificados se han encontrado neuronas casi intactas en un cerebro de una víctima. ¿Qué me dices? Exactamente, o sea, esto es algo insólito, algo que no se podían ni imaginar los investigadores de la Universidad Federico II de Nápoles, que son los que han hecho no solo el descubrimiento, sino los que están pues indagando de cómo este sistema nervioso central, compuesto por neuronas y por axones, se ha encontrado casi intacto vitrificado, evidentemente, porque una vez que es expuesta el cerebro, ¿no?, a las cenizas volcánicas tan calientes, lo que hizo el cerebro de esta víctima es que se licuó, pero luego, por un rápido enfriamiento de ese depósito de cenizas, quedó convertido en un material vidrioso, y gracias a eso se ha conservado. Así que podríamos ahora, con las técnicas que tenemos, realizar unas investigaciones de esas neuronas de un habitante de hace 2000 años, con lo cual esto abre unas expectativas increíbles a la hora de investigar una vez más esta cápsula del tiempo. Ya digo que es fascinante desde todos los puntos que lo veas, ¿no? Así que, involuntariamente, esta es una cápsula del tiempo igual que fue la tumba de Tutankamón cuando fue descubierta en noviembre de 1922. Para mí sería el segundo ejemplo de cápsula del tiempo involuntaria, pero gracias a esa tumba intacta de Tutankamón, fíjate, ni más ni menos que del 1325 a.C., pues ahora sabemos muchísimas más cosas de Egipto que hubiéramos desconocido si este hallazgo no se hubiera producido. Así que, para que veas, las cápsulas del tiempo nos dan muchísima información de nuestro pasado, pero a la vez nos están dando muchísima información de nuestro presente porque conocemos un poco más nuestros orígenes. Qué buenos ejemplos. Vamos, si te parece, con una supuesta cápsula del tiempo en nuestro país. Escuchemos una mínima información. Una persona residente de Madrid en el año 1834 guardó una serie de artículos en una especie de cofre de plomo, el cual lo enterró bajo la antigua estatua de Miguel de Cervantes. Pues bien, en 2009, durante unas obras en el Ayuntamiento de Madrid, en la Plaza de las Cortes, se encontró dicho cofre, que tras abrirlo se hallaron 4 tomos del año 1819 del Quijote, un libro de la vida de Miguel de Cervantes, una serie de textos legislativos y manuscritos, varios objetos sin identificar y 6 láminas de 1831 con personalidades relevantes de la época. Realmente nunca se llegó a identificar al autor de esta cápsula del tiempo. Un ejemplo de nuestro país y que tiene que ver con Cervantes, ¿verdad, Jesús? Esto es más habitual de lo que nos podemos imaginar. Fíjate que esto se descubre por casualidad, ¿no? En fin, se están haciendo obras del aparcamiento subterráneo, ¿no?, que está en la Plaza de las Cortes, y al remover el pedestal de esta estatua de Cervantes, pues se encontró esta cápsula, ¿no?, del tiempo. Pero es que esto era habitual. Fíjate que antes te he contado que cuando se hacían ciudades antiguas y modernas, es normal que en esa primera piedra también fuera una cápsula del tiempo donde aparecen periódicos o libros del momento, bueno, pues como un poco certificar la etapa cronológica en la que esa construcción se ha producido. Pues lo mismo pasa con las estatuas. Muchas estatuas del siglo XVIII, del siglo XIX, ya no te digo del siglo XX, tienen incluida una cápsula del tiempo. En este caso, claro, se había perdido con el tiempo la constancia de que la estatua de Cervantes podía tenerla. Pero claro, el tenerla ha descubierto cantidad de cosas. No solo esos 4 tomos del año 1819 del Quijote, es que hay un discurso de María Cristina. Claro, en el momento hay que ponerse en contexto. La caja se coloca en el año 1834, luego esa estatua se remueve al año siguiente para colocarla en la Plaza de las Cortes, y en aquella época ya había muerto Fernando VII, y en aquella época estaba
estaba la regencia de María Cristina. Bueno, pues una de las cosas que aparecen en esa cápsula del tiempo es el discurso de María Cristina en julio de 1834 como regente en la apertura de las Cortes Generales. También aparece una biografía del general Mina, que era un liberal del momento, ¿no?, que luchó contra los carlistas. Está el Estatuto Real y está, cómo no, el Diario de Avisos de Madrid de 1834, que era como poner ahora pues un periódico, yo qué sé, del ABC o de La Razón en una de las cápsulas actuales. Por eso son tan importantes estas cápsulas, porque si ahora removiéramos, esto es una idea que estoy lanzando a los oyentes, si ahora removiéramos algunas de las estatuas que tenemos en Madrid o en Zaragoza o en Barcelona, casi con total seguridad, estatuas importantes, sí que aparecería una cápsula del tiempo. De hecho, la característica que tenía esta estatua de la que estamos hablando de Cervantes es que fue la primera que se dedicó a un personaje civil en Madrid, porque hasta entonces siempre se había dedicado a personajes militares. Así que por todo eso y por más, yo creo que la hace muy singular, y aquel que se acerque a la Plaza de las Cortes para ver el Parlamento, que se fije en esta estatua de Cervantes, porque ahí había una cápsula del tiempo. Ya no la está, ya ha desaparecido. No demos ideas que igual nos ponemos a escarbar. Desde Uruguay, desde Ecuador, te saludan Armando, desde Quito en Ecuador, y Gustavo desde Uruguay, entre otros muchos. 2:27, 1:27 en las Islas Canarias, 900-137 nuestro teléfono por si queréis preguntar, 137-137, llamada gratuita. Vamos con más datos. Radio Nacional de España. Somos tu radio. Los siglos XIX y XX han sido fundamentales para el desarrollo tecnológico, industrial y económico de las sociedades más avanzadas del mundo. Futuro abierto. Gracias a multitud de inventos y a la creatividad desarrollada por las mentes más brillantes, hemos avanzado más en 150 años que en 2000. Futuro abierto, con Tato Puerto. Esta semana en Futuro Abierto hablamos de cómo son y qué necesitan nuestros inventores. Los domingos a las 7 de la mañana, las 6 en Canarias. Y recuerda, Entre dos luces, de martes a viernes a las 3 de la madrugada. Radio Nacional de España. Existen multitud de dimensiones desconocidas y llenas de misterios. Si nos acompañas, las iremos descubriendo juntos. Espacio en Blanco. Una nueva experiencia de comunicación con el más allá. En Radio Nacional, con Miguel Blanco. La vida del mago británico Jasper Maskelyne está llena de intrigantes sucesos. Durante la Segunda Guerra Mundial, quiso alistarse en el ejército británico para ayudar a su país, pero fue rechazado por su edad. Aún así, pudo colaborar en los servicios de inteligencia y utilizar su magia en Egipto frente al avance de los nazis. Los nazis querían entrar a Egipto. Por casualidad, el grupo de Jasper se encontraba en Egipto. La única manera de entrar era por el puerto de Alejandría. El grupo de Jasper dijo, pues no podemos esconder la ciudad, pero Jasper dijo, la podemos cambiar. Así que con un grupo de 15 expertos, entre esos electricistas y escenógrafos, todo lo que se necesitaba para construir casas exactamente como era la ciudad real desde la perspectiva de los aviones, esos comenzaron a bombardear por días pensando de que era el verdadero puerto de Alejandría. Y con esa hazaña se dio inicio a la banda mágica. Al frente de lo que se llamó la Banda Mágica, el mago ayudó a Gran Bretaña realizando misiones asombrosas para engañar a los nazis. Conozcamos algo más de la vida de este original mago. El mago de la guerra. Pero antes te mandan saludos, Jesús, desde Tánger, y desde Sydney, en Australia, nos escucha Carlos y Hernán todos los domingos en directo a mediodía. El mago de la guerra. ¿Quién era este tipo? Pues este era un tipo para hacer prácticamente un programa dedicado a él, ¿no? Porque estamos hablando de un ilusionista británico que se alistó, ¿no?, en la Segunda Guerra Mundial para intentar ayudar, no como soldado, sino para hacer sus habilidades, y es cierto que hizo auténticos estragos a los alemanes porque camufló ni más ni menos el puerto de Alejandría o creó todo un ejército falso para que en la batalla o los
preámbulos de la batalla del Alamein, pues creara una ilusión de un falso ejército que iba a atacar a los nazis desde el sur y los confundió. Y al final, pues se ganó esa batalla gracias a que se dispersó gran parte de la tropa alemana, pues por este tipo de artificios, de engaños. Incluso utilizaba espejos estroboscópicos giratorios para camuflar el canal de Suez. En fin, cantidad de cosas. Muchos de esto lo sabemos. Sí, dime, Miguel. No, te iba a preguntar, ¿hizo desaparecer el canal de Suez o...? Sí, claro, a ver, lo que hizo fue protegerlo de los bombardeos. A ver, no podía hacer desaparecer el canal de Suez porque, por ejemplo, con la ciudad de Alejandría, el puerto de Alejandría, se hizo uno parecido al puerto de Alejandría y bombardearon eso, porque, claro, no podías desplazar el puerto de Alejandría. Pero la bahía de Beirut hizo un falso puerto de Alejandría y ahí, pues los bombarderos aéreos de la Luftwaffe, pues se hincharon a tirar bombas, pero no era el puerto adecuado. En el caso del canal de Suez, no lo podía cambiar de sitio, evidentemente. Entonces lo que hizo fue colocar luces reflectoras en el canal, reforzadas por estos espejos estroboscópicos giratorios, que lo que hicieron es confundir a los pilotos alemanes y evitar el bombardeo, porque no veían el objetivo, porque quedaban cegados. O sea, cosas de estas increíbles. Y él lo cuenta en la autobiografía. Él escribió una autobiografía que se llama Magic Top Secret en 1949, y ahí revela parte de sus secretos, pero solo una parte de los secretos. ¿Por qué se cita en este caso como cápsula del tiempo? No sería una cápsula del tiempo, sino que gran parte de la información, porque luego él se retira a Kenia y, en fin, allí tiene una vida un poco más oscura hasta que muere en 1973. Pero mucha de esa información quedó totalmente oculta, quedó totalmente resguardada, porque, bueno, ya sabes cómo son de celosos los magos, ¿no? Y esta información está ahora archivada en la Armada Británica y está clasificada como secreto y no verá la luz hasta el año 2046. ¿Qué nos podrá revelar ahí, además de lo que ya sabemos, además de las proezas que hizo Jasper Maskelyne, que, por cierto, procedía de una saga de magos, ¿no? Porque también su padre y su abuelo se habían dedicado al ilusionismo? Bueno, pues en el 2046, que estaremos ahí presentes, ¿no, Miguel? Pues intentaremos ver las sorpresas que nos puede desvelar este mago de la guerra, y junto con su equipo, con este equipo mágico, que hizo auténticos prodigios, auténticas proezas a la hora de que las victorias que se celebraron sobre todo y se hicieron en el norte de África, pues llevaran a buen término al ejército británico, en detrimento del ejército de Rommel, que le tenía muchas ganas a Jasper Maskelyne. Si le llega a pillar, no llega hasta Kenia. ¿Y quién era la banda mágica? ¿La gente que estaba con él, que le ayudaba a construir? Claro. Sí, él tenía un equipo muy selecto de personas que le ayudaban, pero le ayudaban, claro, imagínate, porque a la hora, por ejemplo, de construir maquetas de tanques, de acorazados, de coches, de ejércitos, de hacerlos en cartón piedra, pues necesitaba mucha gente, pero es que necesitaba gente también electricista, necesitaba gente fontanera, necesitaba gente albañil, o sea, un equipo muy seleccionado con la premisa de que tenían que guardar un secreto absoluto sobre las técnicas que se estaban ahí utilizando. Primero, por una cuestión de espionaje, para que no hubiera dobles espías. Y segundo, para que esos secretos también quedaran preservados para la posteridad, que solo él pudiera revelarlos en esta autobiografía que le escribe del Magic Top Secret. Así que siempre se rodea de ese equipo mágico, como así le decía, ¿no? Porque todos ellos estaban bajo la confidencialidad y bajo el secreto y el sigilo de que este tipo de artificios mágicos, que si eso lo hubiera cogido, por ejemplo, pues el ejército enemigo, desde luego que hubiera hecho también cosas similares, porque estamos hablando de crear ejércitos fantasmas, de hacer desaparecer un puerto como el de Alejandría, que es gigantesco, y de intentar camuflar el canal de Suez. Estas son tres pequeñas cosas de la media docena de ellas que hizo, que dejó con la boca abierta a los oficiales británicos. ¿Dónde dices que está esa cápsula del tiempo suya guardada, que se abrirá en 2046? Lo tienen los archivos de la Armada Británica. Británica. Estarán en Londres, efectivamente, porque no los tienen en el lugar donde él murió, y dice que se abrirá en el 2046, y es lo poco que se ha podido revelar. Por eso es un ejemplo de este tipo de cápsulas, que no son exactamente cápsulas, sino que sencillamente son manuscritos y documentos que están confiscados, y que en este caso pues están no desclasificados. Ya sabes que también, por ejemplo, la información OVNI, que va apareciendo cada cierto tiempo, ocurriría como algo parecido, ¿no? Cuando llegue el momento, si es que llega el momento, porque cuidado, porque hay veces que se da una determinada
cifra o fecha, pero cuando los documentos pueden todavía atentar contra la seguridad nacional, en este caso del Reino Unido, a lo mejor no se dan a conocer. Pero vamos, en principio está previsto para el 2046. Vale. Hay otra cápsula que se abriría en el 2040, vamos a llegar a verla, que es la cápsula de John Lennon. Cuéntame un poquito sobre ella. Bueno, en el caso de John Lennon también es un poco distinta, un poco a los que estamos hablando, porque es una cápsula que se ha creado relativamente hace poquito. Se crea en el 70 cumpleaños, el supuesto que John Lennon hubiera llegado ahí, ¿no? Y lo que se hizo es decir, bueno, pues vale, vamos a recoger muchísima documentación, estamos hablando del 2010, vamos a recoger mucha documentación de John Lennon, sobre todo grabaciones que hizo en solitario ya como Beatle, cuando ya era ex-Beatle, y mensajes de todos sus fans. Entonces se hizo una especie de colecta y de campaña pública para que todos aquellos que quisieran dejar un testimonio de afecto, de amor, de, en fin, de reverencia, si quieres, pues que quedara recogido en esta cápsula que se ha incluido dentro de ese Museo del Rock and Roll, el Museo de la Fama que está en Ohio, y que será abierta el 9 de octubre del año 2040, es decir, 100 años de su nacimiento. Entonces, bueno, pues es una cápsula del tiempo para fans y donde han dejado ahí pequeños mensajes y sobre todo todas las grabaciones que hizo, no tanto como cuando estaba con los Beatles, sino ya digo, cuando estuvo en solitario. Y bueno, pues es una de esas cápsulas divertidas, entrañables, que cuando llegue el momento, y llegaremos también en el 2040, pues veremos exactamente lo que hay ahí metido. Otra cosa es que esos discos de vinilo, muchos de ellos, incluso en CD, otra cosa es que en el 2040 haya aparatos suficientes para que se puedan reproducir. Habrá que guardar alguno. Te saludan desde Brighton, Carmen, y desde Edmonton, Canadá. Bueno, qué bien, qué maravilla. De los muchos que hay. 2:38, 1:38 en las Islas Canarias. Seguimos adelante con más ejemplos de estas extrañas cápsulas. Quizá esta es un poco más lejana. Los de documentos de Radio Nacional nos dan algunos datos sobre ellas. Las naves Voyager 1 y Voyager 2 son las únicas misiones que portan mensajes de la Tierra ante la posibilidad de que se encuentren con civilizaciones extraterrestres. En 2020, 2025 o quizá algunos años después, cuando se agote el combustible de las Voyager, las sondas se convertirán en 2 cápsulas del tiempo. Las sondas llevan adosadas a su cuerpo un disco de cobre bañado en oro de 12 pulgadas, unos 31 centímetros, y una aguja para reproducir la información que contiene dicho soporte. Como parte de la misión Voyager, la NASA puso en marcha un proyecto denominado Mensaje Interestelar y nombró a la escritora y divulgadora Anne Druyan como su directora creativa. Rafael Bachiller, astrónomo y director del Real Observatorio Nacional de Madrid. Druyan constituyó un equipo y puso al frente a Carl Sagan para diseñar un complejo mensaje hecho con imágenes y sonidos. Un mensaje que fuese dirigido a posibles civilizaciones extraterrestres y que pudiese durar millones de años. El disco de oro no tiene un interés científico en sí mismo, pero sí responde a un impulso humano de darnos a conocer, de decir aquí estamos y así somos. ¿Cápsulas del tiempo en el espacio? Escuchemos a nuestro invitado. ¿Te gustan, Jesús, las introducciones? Sí, fenomenales. Subrayan muy bien un poco lo que queremos comentar. Vale, yo creo que me comentes ahora eso. Las hay también en el espacio. Explícame esto de los discos de oro y la agujita que hay. Esa aguja que han puesto ahí, ¿para qué? Sí, para ponerla encima del disco y que dé vueltas. Y... sí. Bueno, todo esto empieza primero con esas ondas espaciales, la Pioneer 10 y la Pioneer 11, que son cuando la NASA, con ese interés, ¿no?, de exploración espacial, las manda en el 1972 y en el 1973. Y ahí, bueno, pues la idea era, ya sabes, explorar esos planetas gigantes y gaseosos como era Júpiter y Saturno. Y lo que intenta hacer en esta parte del sistema solar, ¿no?, ya de lo más lejano, es, bueno, pues mandar una especie de mensaje en una botella interestelar. En este caso, pues estas sondas, tanto la sonda Pioneer 10 como la Pioneer 11. Pero lo que se manda ahí son placas metálicas, un par de placas metálicas, donde aparece, pues eso,
representantes de la raza humana, que son dos figuras humanas dibujadas, que una es femenina y otra es masculina. Y bueno, pues un poco dónde estaría la Tierra en referencia al Sol y en referencia al Sistema Solar, y dónde estarían los púlsares más significativos dentro del Sistema Solar, y una especie de numeración binaria, pensando que aquellos extraterrestres que la encuentren pues pueden entender esto. Pero pronto se dieron cuenta de que, bueno, que estas placas poca información daban, y es cuando las Voyager utilizan estos discos de oro mucho más sofisticados, estamos hablando ya del año 1977, y donde, pues bueno, pues está, como no, Carl Sagan y Frank Drake en estos proyectos. Sabes que por entonces Frank Drake estaba en el proyecto SETI, que era ese intento de comunicación con civilizaciones extraterrestres fuera de nuestro planeta, es decir, dentro del Sistema Solar o incluso más allá del Sistema Solar, y esto pues era un sistema para intentar poner una especie de comunicación, ¿no?, donde posiblemente no hubiera respuesta. En el caso de las Voyager había saludos en 55 idiomas, en fin, 12 minutos de sonidos de la Tierra, como los latidos del corazón humano, como la lluvia cayendo, como la música de Brahms, como la música de Chuck Berry, también una imagen de una mujer embarazada, en fin, cantidad de cosas un poco para que sea representativa, lo cual también eso generó polémica, porque dices como estar mandando un mensaje, imagínate a una civilización intergaláctica enemiga nuestra, que le estamos dando una información de nuestros puntos débiles y donde nos puede atacar. Aquí ¿sabes? estamos, ¿verdad? Esperando. Claro, exactamente. Y aquí es donde aparece un dato significativo, porque ya no está ni en las placas de Pioneer ni en el disco de oro de las Voyager. Entre medias, es decir, en noviembre de 1974, te voy a contar algo que seguro que ahora te recordará, un incidente que para mí me parece fascinante porque a día de hoy sigue siendo un misterio. Bueno, pues en el 1974 se manda un potente mensaje que desde el Observatorio Arecibo de Puerto Rico, que es uno de los, ya sabes, de los grandes observatorios astronómicos, y se manda en dirección al borde de la Vía Láctea, que estamos a unos 25.000 años luz de nosotros, al lugar donde se manda ese mensaje, que es un cúmulo estelar que se llama M13. Bueno, pues ahí queda, ¿no? Tú lo mandas en 1974, también, como no, diseñado por el astrónomo Frank Drake y Carl Sagan dentro de todo este equipo. ¿Qué ocurre? Se manda un contenido de 1679 bits, un código binario, y aparece dentro de esos mensajes de los círculos de las cosechas o los círculos de los cultivos, un mensaje del Chilbolton, ¿te va sonando esto? Sí. En el radiotelescopio de Chilbolton, en Hampshire, en el Reino Unido, en agosto del 2001, dan la respuesta a aquello que se había mandado. Y la respuesta a lo que se había mandado, bueno, perdona que matice, en un círculo de las cosechas. En un círculo de las cosechas, exactamente. O sea, lo que queda reflejado ahí, o sea, la respuesta que llega a la información que se manda desde el Observatorio de Arecibo de Puerto Rico en 1974, se recibe en agosto del 2001, muy cerca del radiotelescopio de Chilbolton, por eso es un poco la referencia, en un círculo de las cosechas. Y lo que aparece ahí es representado una especie de humanoide con una cabeza gigantesca, macrocéfalo, muy similar a estos grises de Hollywood, de las películas de extraterrestres de Hollywood, también con la indicación de los átomos que componen la vida sobre la Tierra. Nosotros cuando se lo mandamos decíamos que la vida se compone de carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno, y en estos dibujos, en estos agroglifos, como así se llaman, agregaron el silicio, lo cual es un dato bastante significativo. Otra diferencia es que había una línea extra en el ADN de doble hélice que les mandamos. Entonces, en este parece que es una triple hélice lo que tendría la genética de estos seres que nos han mandado el mensaje. Y por último, dentro del sistema solar que nosotros le mandamos, dentro de los 9 planetas, porque por entonces todavía estaba Plutón por medio, pues ellos nos mandan otro sistema planetario totalmente diferente al nuestro, y ellos dicen que vendrían del 4º y del 5º planeta que estaban señalados ahí. Es decir, que si esto es verdad, este mensaje, increíble el que lo hizo, si fue un fraude, porque en el fondo estaba dando respuesta a esta cápsula del tiempo que se había mandado, en este caso, a través del Observatorio Arecibo. Bueno, te lo cuento un poco como anécdota para que veas que también el misterio en las cápsulas del tiempo también tiene su envergadura, y a día de hoy, a pesar de que mucha gente dijo que aquello era un fraude monumental, si era un fraude, desde luego tenía que conocer muy bien los códigos binarios, tenía que conocer muy bien el ADN y tenía que conocer muy bien aquel mensaje que se envió en el año 1974. Te iba a decir que lo hicieron los jubilados esos que andaban por ahí. No, para nada, ya sabes que no tenía nada que ver esos jubilados. Espacio en Blanco. Cada madrugada de sábado a domingo, la magia del misterio te espera en Radio Nacional de España. No me has explicado para qué se utilizaba la agujita con los discos de oro. ¿Se ponía encima para
sacar la información que viene en el disco. Claro, a ver, lo que se hacía es que en este disco de oro, que lo llamaban Los Signos de la Tierra, se llamaba aquí, era un disco de gramófono. Con lo cual quiere decir que si tú querías escuchar aquello, necesitabas el aparato para poder escucharlo, evidentemente, y esa era la agujita. Pero era porque era un gramófono. Claro, a día de hoy esto ya ha quedado obsoleto, pero claro, estamos hablando de que las Voyager se enviaron en 1977. Han pasado ya unos cuantos años. Vale, nos vamos con Marie Curie. ¿Qué pasa con ella? Sus manuscritos. Pues lo que pasa con ella, bueno, ya sabes que ella es la que descubre pues, el radio, en fin, pues esta sustancia radiactiva. Ella muere en 1934 y se sabe que muere como consecuencia, en fin, de la mala manipulación que se hacía en aquellas épocas, porque se desconocían los peligros, ¿no?, reales que tenía esta radiación ionizante, y también porque ella utilizó también los rayos X, ¿no?, en su momento, rayos X portátiles, para curar a muchísimos soldados. Y claro, y tampoco tenía las medidas de precaución. Entonces, bueno, pues ella al final muere con 66 años y todo el material que ella acumuló, todo el material, me refiero de cuadernos, de cartas, de bueno, pues de todo lo que ella pudo tocar, incluso su libro de cocina, el libro de cocina que ella utilizaba, quedó todo radiado. Y como quedó todo radiado, todo eso se ha metido en cajas de plomo. Y cuando ella se la entierra, ya está enterrada en el Panteón de París, junto con otros grandes prohombres franceses, ¿no?, como Rousseau, como Voltaire. Bueno, pues en cajas de plomo está toda esta documentación, de tal manera, y dentro de la Biblioteca Nacional de Francia, de tal manera que si alguien quisiera consultar ahora mismo los manuscritos o cuadernos de Marie Curie, tiene que hacerlo con las mayores precauciones del mundo, porque esa radioactividad todavía está presente, todavía es peligrosa. Así que no es una cápsula del tiempo tal como la estamos concibiendo, pero sí está como preservado para que, por desgracia, nadie pueda acceder a esos manuscritos sin las debidas precauciones y con los elementos de seguridad de, bueno, pues más sofisticados, ¿no? Porque no solo es el traje, no solo es ponerte un casco determinado, no solo es unos guantes, sino además tener unos permisos especiales. Así que por eso te citaba un poco el caso de Marie Curie, porque es como otra manifestación, otra variante de esas cápsulas del tiempo, y aquí no hay un año determinado, porque a saber cuándo la radiación se disipará de esos cuadernos. El cine, John Malkovich ha hecho una película que no vamos a ver hasta el 2115. Exactamente. ¿Qué me dices? Esta sí que no sé si llegamos, Jesús. No sé, vamos a ir justitos, vamos a ir justitos. Bueno, esto es yo creo que es, pues eso, una cuestión de marketing muy bien llevada, por otra parte, ¿no? Porque John Malkovich es uno de los actores, el que la dirige es Robert Rodríguez, y lo que ha hecho es, bueno, pues hacer una película con un título ya muy significativo, se titula 100 años, la película que nunca verás. O sea, claro, ya cuando te dicen la película que nunca verás, te entra como un gusanillo, como que nunca la veré. Bueno, pues lo que se refleja, lo poco que se sabe, ¿no?, del contenido de esa película, lo que se refleja es cómo será la Tierra dentro de un siglo, ¿no? Entonces, bueno, pues se han filtrado algunos fotogramas, algunas cosillas, algunas imágenes, pero no sabemos mucho más, porque lo que quiere hacer Robert Rodríguez y John Malkovich como actor es, bueno, ahí queda, y está claro que ellos no lo van a ver al completo, ni ellos ni nosotros, hasta el 2115, porque lo que intentan es ver las diferencias que ha sufrido el planeta y la humanidad en esa época, en el 18 de noviembre del 2115, que es cuando se abre. Y además está en una caja de seguridad ideada por la marca francesa Fichet-Poch, que es la líder en fabricación de cajas fuertes, es decir, que no hay personaje que lo pueda descerrajar, salvo, en fin, que seas un figurino, que seas un virguero en este tipo de cosas. Y se abrirá además de forma automática, porque claro, a saber quién vivirá en el 2115. Entonces está programada de tal manera, con un cronómetro encargado, con una cuenta atrás, que se parará justo ese día y se abrirá automáticamente. Ahora, ¿quién lo verá? Serán macrocéfalos los que vivan en aquel momento, serán plantas inteligentes, seremos nosotros más evolucionados o más embrutecidos, a saber, ¿no? Pero bueno, esa es la película que nadie va a ver, ni siquiera el director, ni John Malkovich, ni nosotros, porque se han pasado, ¿no?, con el 2115. Sí, señor. Vamos con otro asunto más que tiene que ver con la cripta de las civilizaciones y casi vamos terminando. Era el 28 de mayo de 1940. El doctor Thornwell Jacobs, presidente del Centro de Enseñanza de la Universidad de Alabama, procedió a cerrar y sellar la llamada Cripta de la Civilización en la ciudad de Atlanta, Estados Unidos.
En esa cripta se guardaron todos los datos científicos, históricos, sociológicos y políticos del mundo de entonces. Se guardaron colecciones de enciclopedias, libros reproducidos en microfilm, cintas magnetofónicas de las primeras que hubo en el mundo, una de ellas con la voz del presidente Roosevelt, música, herramientas, objetos de arte, curiosidades y millares de otros objetos. Esa es la cápsula del tiempo de la cripta de la civilización, o la cripta de la civilización. Cuéntame un poco de ella. Bueno, claro, esto ya tiene un fundamento mucho más universal. Hasta ahora estamos hablando de criptas que tienen que ver, pues eso, con personajes o con zonas muy concretas, pero en este caso lo que intentan preservar es ni más ni menos que el legado cultural de la humanidad actualmente, tal como la concebimos actualmente, ¿no? Entonces, bueno, pues en esta cripta, y estamos hablando, imagínate una habitación de 6 metros de largo por 3 metros de ancho, donde se ha incluido de todo. Si me permites la expresión, se ha incluido chorradas típicas de todo a 100. ¿Por qué? Porque ahí hay un tostador de pan, una cámara Kodak, ligas, abrelatas, un Martínez seco con una aceituna, bueno, por supuesto la Biblia, la Ilíada, el Quijote, la voz de Roosevelt, de Stalin, de Hitler, de Popeye el Marino, también está, como no, semillas de plantas, una máquina de escribir, en fin, pues un vademecum de cantidad de cosas, incluso 640.000 páginas de los libros más importantes, además de la Biblia y del Corán, pues está la Ilíada, está la Divina Comedia y muchos más. Bueno, pues ¿qué es lo que se intenta hacer? Pues eso, reunir en esa habitación, esto ya es más que una cápsula, ya es toda una habitación de 6 metros de largo, pues todo lo que hasta, bueno, en el momento que se cierra y se sella esa cripta, que fue el 25 de mayo de 1940, todo lo que se conocía hasta ese momento. Claro, ahora se meterían más cosas, porque entonces se metió una cerveza Budweiser y también se metió un muñeco del Pato Donald. Ahora meteríamos a lo mejor otro tipo de muñecos, ¿no? Bueno, pues ahí está. Y fíjate que queda preservado hasta el año 8113. Eso te iba a preguntar, ¿cuándo lo van a abrir? ¿El 8113? Claro. Sí, el 28 de mayo del 8113. Claro, está en esta universidad de Oglethorpe, en Atlanta, pero claro, está dentro de los Montes Apalaches, es decir, se ha buscado un lugar donde si hay un cataclismo, donde si hay un seísmo, donde si hay un meteorito que caiga, pues que esta cápsula del tiempo, que se llama Cripta de la Civilización, porque lo que intenta es reflejar lo mejor y lo peor de la civilización humana en el siglo XX, pues que no sufra ningún tipo de deterioro. Entonces, bueno, pues no deja de ser curioso, es muy llamativo y de hecho en el libro Guinness de los Récords está considerada como la primera cápsula del tiempo del mundo como tal, como algo internacional, como algo universal, porque a las que hemos citado hasta ahora, ya te digo, tienen un ámbito mucho más local. Y esa es, en definitiva, lo que se intenta reservar o preservar ahí, que, si me permites, se parece en parte un poco a algo que tenemos también en España, pero en este caso solo referido a la cultura hispánica. Te iba a preguntar eso, en 2 minutos, la caja. En 2 minutitos, te lo resumo porque letras. porque me parece fascinante y es muy poco conocido, que es la Caja de las Letras. La Caja de las Letras está en la sede central del Instituto Cervantes, una vez más Cervantes entra a colación, y claro, es una cámara acorazada porque antes fue el Banco Central, así que te imaginas, ¿no? Se crea en el año 2007, lo inaugura Francisco Ayala, y lo que hacen es que en esas 1.800 cajas que están, que todavía no están rellenas todas, cada artista, cada escritor, cada personaje de la intelectualidad deposita ahí lo que quiere depositar. Es decir, ahí están cosas de Antonio Tapies, de Luis García Berlanga, de Ana María Matute, de Juan Huitisolo, de mucha gente. Entonces, hasta que se vayan rellenando las 1.800 cajas. De las que sabemos, por ejemplo, de Manuel Alexandre o de Margarita Salas, hay otra que es de Víctor Ullate. Bueno, pues Víctor Ullate, que depositó ahí sus cosas en el año 2011, ha dicho que la fecha de apertura tiene que ser el 6 de junio del año 2161. Es decir, que aquí estamos hablando de esa caja de las letras, de un receptáculo del saber, en este caso hispano, ¿no? Tanto de España como de Iberoamérica, donde se encuentran muchísimas cosas y cada escritor y cada artista ha señalado la fecha de apertura. En algunos lo veremos y en otras, pues a saber, depende de la intencionalidad de cada uno a la hora de sellar esas cajas. Pero a mí me parece una idea genial que yo creo que se debería repetir, se debería contagiar a otros tipos de países, porque nuestros hijos y nuestros nietos se van a llevar
serán auténticos orgasmos de felicidad cuando se abran estas cajas. ¿No te han invitado a ti a dejar nada en esas cajas? No, de momento no. Yo creo, mi nivel no llega al nivel de las personas que te acabo de citar. O sea que ojalá me citen porque para mí, yo ya tengo pensado lo que voy a incluir en ese tipo de cajas. ¿El qué? Cuéntalo. No te lo puedo decir todavía, no te lo puedo decir. Pero hay algunas cosas que te sorprenderían. Vale, lo hacemos en una de esas comidas que me deberás porque te ganaré una apuesta, ¿vale? Bueno, seguro que me ganarás, pero que tú tienes poderes y ya te adelantas en el futuro. Si tuviera que preguntarte en los últimos 30-40 segundos cuál sería la cápsula del tiempo que más te llama la atención, ¿cuál sería? ¿Cuál me dirías? De todo esto que te he citado, dices. ¿O de alguna otra que quieras contarnos? Bueno, pues hombre, me llama mucho la atención una que tiene que ver pues con uno de esos personajes muy llamativos, ¿no? De los que en algún caso hemos estado hablando. Y es de Andy Warhol. Sabes que también Andy Warhol tiene la suya. Él metió en cajas de cartón pues todo lo que él se le ocurría, ¿no? Dejó hasta 612 cápsulas del tiempo, cada una con un registro de su vida. Bueno, pues me gustaría acceder a una de ellas, porque nos revelaría un Andy Warhol posiblemente muy desconocido. Seguro. Ha sido un placer estar contigo, Jesús, como siempre. Dime forma de contacto, para que quieras saber más de esas cosas que tú cuentas a la historia que nadie conoce mejor que tú. Bueno, pues la forma de contacto, pues en Twitter se me localiza, en Facebook también, en Jesús Callejo. Tengo una página web que es jesuscallejo.com con las 3 W y por supuesto cada semana en La Escóbula de la Brújula en Podium Podcast. Muchas gracias por haber estado con nosotros, por ser nuestro compañero, amigo, por enseñarnos tanto como nos enseñas. Feliz Navidad, feliz año, con esas buenos augurios que decías antes, que aprendamos de las lecciones y de la crisis. Pues, esa es la idea. Pues muchas gracias a ti, Miguel, un fuerte abrazo para ti, para tu equipo, para todos los oyentes y que nos veamos en el 2021, sanos y salvos. Si Dios quiere. Gracias. Fuerte abrazo. Hasta prontito. Gracias. Hemos de hacer una pausa obligada para las noticias. Llegan nuestros compañeros José Luis Aragón y Carlos Toral con más datos de esta información que nos acucia. Después volvemos, redes sociales abiertas y comunicaciones en marcha. Blanco Radio en las redes sociales, 900-137-137 nuestro teléfono. Y no os perdáis la segunda parte del programa que hemos llamado Los Olvidados aquí en Radio Nacional. Volvemos enseguida. Espacio en Blanco. Un viaje por nuevos universos a la búsqueda de respuestas. Con Miguel Blanco. Espacio en Blanco. Buscamos respuestas a los misterios de los hombres y las mujeres del siglo XXI. En Radio Nacional de España, con Miguel Blanco.